Un contador de 38 años es, desde el comienzo de la actual administración, el director nacional de rentas. Secretario de Finanzas de la campaña de Danilo Astori en 2009, este hombre proveniente de las filas del Nuevo Espacio ha ido acumulando cada vez mayores responsabilidades. En el último congreso del Frente Amplio, por ejemplo, sus dotes de negociador lo erigieron como el principal interlocutor del Frente Liber Seregni con el conocido Grupo de los Ocho, que reunió a sectores como el MPP, la lista 711 de Raúl Sendic o el Partido Comunista. Tras el procesamiento del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, Ferreri comenzó a ser, junto a Mario Vergara, una de las caras más visibles del equipo económico comandado por Danilo Astori. Desde entonces, este cinturón negro de karate, que se vio enfrentado a la polémica por la deuda que el contratista Francisco Casal mantenía con la DGI, se abre paso en el astorismo como una de las figuras de recambio, tanto que a principios de año Ferreri fue convocado por Tabaré Vázquez para integrar su comando de campaña. El armado de la plataforma electoral del Frente Amplio y la implementación de algunas de las medidas anunciadas por el candidato del oficialismo, tales como el incremento del presupuesto para la educación o la rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas, figuran desde entonces entre las principales tareas que se le han encomendado. Pablo Ferreri, director general de Rentas, bienvenido a Primera Vuelta. Un placer estar aquí a estas horas de la noche, que para quienes tenemos hijos chicos es casi de madrugada, pero realmente es un placer poder venir a estar aquí contigo. Ferreri, los principales anuncios realizados por el expresidente Tabaré Vázquez en la noche del 1 de junio, del día de las elecciones internas, tienen que ver con la puesta en marcha de un sistema nacional de cuidados, realizar un shock en materia de infraestructura, avanzar hacia el 6% del PBI en educación, entregar una tablet por cada jubilado y la disminución de la carga tributaria. La pregunta en este caso es cómo se va a financiar semejante esfuerzo, teniendo en cuenta además que, según lo manifestado por el propio candidato, la coyuntura económica no sería tan favorable en un próximo periodo de gobierno. Sí, yo creo que eso tiene que ver con buscar los mecanismos necesarios para que nuestro país continúe prolongando el círculo virtuoso de desarrollo que ha venido llevando adelante en estos últimos años. Entendiendo a desarrollo como algo que está compuesto por básicamente dos factores que tienen que ver con el crecimiento y con la equidad, es decir, crecer con mayor equidad, lograr mayores niveles de equidad acompañados de un mayor crecimiento. En la medida que nosotros podamos prolongar ese círculo virtuoso, se irán generando los espacios fiscales para que puedan acometerse estos desafíos, que, Ricardo, tienen que ver con los principales puntos en los cuales nuestro país tiene que poner foco si queremos dar un salto hacia una nueva dimensión de desarrollo en nuestro país. Hemos avanzado mucho, pero para poner a nuestro país en un estadio superior de desarrollo es necesario acometer esfuerzos importantes en materia de educación, en materia de infraestructura, como tú decías que estaban en nuestras propuestas, en materia de una nueva agenda de innovación, en una nueva agenda de calidad en la gestión, en la calidad en el gasto público y, por supuesto, esto acompañado con cuestiones que tienen que ver con una agenda de derechos bien importante, en la cual hay elementos como el sistema integrado de cuidados. Todos estos aspectos requerirán de esfuerzos económicos y en algunos casos esto deberá ser realizado con presupuestos públicos, fundamentalmente lo que tiene que ver con una nueva agenda de derechos. Un presupuesto público tiene que expresar la sensibilidad de una sociedad. Y los últimos presupuestos públicos de Uruguay han tenido un sesgo muy fuerte por la equidad, han ido mejorando lo que tiene que ver con el gasto público social y en esa línea hay que continuar avanzando. Entonces, humildemente, nosotros creemos que en lo que tiene que ver con apuntalar esos derechos para que todos tengan oportunidades de desarrollo en la vida, tienen que ver con un esfuerzo fiscal acompañado también de una mejor gestión en lo que tiene que ver con la educación, con un sistema integrado de cuidados,
y habrá otras necesidades que probablemente haya que cambiar la cultura con respecto a la forma de financiarlo. Me refiero básicamente a lo que tiene que ver con la agenda de infraestructuras en nuestro país. Básicamente en nuestro país el sesgo de preferencias en cuanto a la financiación de la infraestructura pública ha estado por el aporte de recursos públicos. Probablemente para acometer los desafíos que Uruguay tiene en materia infraestructural, esto tiene que ver con la red vial, con la red ferroviaria, con el Sistema Nacional de Puertos, con lo que tiene que ver con las inversiones necesarias en esos casos se apostaría a privados. Y en telecomunicaciones seguramente necesitemos además de esfuerzos públicos, porque hay algunas inversiones que probablemente no terminen siendo rentables, pero sí son necesarias, pero hay otras que necesariamente tendremos que pensar formas en las cuales el sector privado juegue un rol más importante que el que ha jugado hasta ahora. En ese sentido, son necesarias la convicción y los aspectos de cultura de gestión en esa materia y también las herramientas necesarias. Uruguay tiene en esta materia herramientas que se han diseñado, que yo creo que son bastante completas, más allá de algún ajuste que siempre es necesario, como el de la participación público-privada. Ahora, sin embargo, por PPPs apenas se ha podido construir una carretera y una cárcel, ¿no? No ha sido un instrumento demasiado empleado durante este periodo de gobierno. Sí, yo creo que en este periodo se puso en funcionamiento este mecanismo, fue aprobada la ley. Seguramente en el periodo que viene sea necesario explicitar planes de inversión en infraestructura que incluyan a todo el quinquenio, pero seguramente que también lo excedan. Y estas políticas de inversión en infraestructura tienen que ir alineadas con la perspectiva de desarrollo que nuestro país tiene que tener. Entonces, en esa línea, en la medida que se expliciten planes de mediano y largo plazo, esto puede volver más atractivo el set de inversiones a haciéndolo actores más previsible privados. En el caso de la infraestructura. Exactamente. Te pongo un caso en el cual Uruguay ha tenido resultados exitosísimos con participación de privados, como es el caso de la matriz energética. En nuestro país, a comienzos de este periodo y también en el periodo anterior, se explicitaron las inversiones de mediano y largo plazo que se iban a hacer para instalar parques eólicos en Uruguay. Pero no se anunció un parque o no se anunció un set de molinos de viento, se anunció todo un plan de mediano y largo plazo. Eso hizo que los actores privados vieran con mucho más interés todo este proceso. Como conclusión, hoy vamos a tener, ya tenemos a nuestro país a la vanguardia a nivel mundial y cuando estén instalados todos los parques va a ser el país que tenga el porcentaje de energía eólica más importante en su matriz energética en el mundo. Ahora, bueno, ese esquema creo que es el que tenemos que utilizar en materia de infraestructura. Ahora está bien, pero estamos hablando también de sistema de cuidados, de 6% del PBI para la educación. Uno tiende a pensar que o se reorganiza el gasto, digamos, se hace una reingeniería del gasto público, o va a ser necesario apelar a una mayor carga tributaria para financiar todo esto. Yo creo que hay mucho espacio para mejorar. Yo creo que no es necesario recaudar más, creo que es necesario gastar mucho mejor. Hay que hacer mejor las cosas. En este sentido me parece que no hay que andar con ambigüedades. Hay espacio para mejorar la calidad del gasto público, la eficiencia. La calidad con la cual se ejecutan las políticas públicas debe ser mejorada en varias áreas. Se han hecho esfuerzos sustanciales, ha habido mejoras notorias en áreas de gestión, pero hay otras en las cuales la calidad de la gestión tiene necesariamente que mejorar. ¿Y cómo se hace eso? Eso tiene que ver con modelos de gestión más innovadores. Uruguay tiene una agenda de innovación pendiente en el sector privado, pero también en el sector público. El sector público tiene que innovar, apostar por la innovación, pero no solamente financiando o fomentando la innovación en el sector privado. No, el sector público tiene que innovar dentro del mismo. Tiene que innovar en la forma en la cual gestiona sus recursos humanos, la forma en que los capacita, la forma en la cual les exige y en la forma en la cual les remunera. Te pongo un ejemplo, y acá voy a sacarme un poco de la camiseta, pero no es algo que haya sido instalado en mi gestión. La DGI es un ejemplo paradigmático al respecto. Una oficina de administración tributaria, que hace 10, 15 años era vista como una de las peores del continente, atravesó un proceso de reforma estructural bien importante. Hoy por hoy, a la DGI solamente se entra por concursos, se establecen planes quinquenales estratégicos y planes operativos anuales en consonancia con esos planes quinquenales, y a los funcionarios se les pagan premios, se obtienen los resultados medibles que se establecen para cada año. Bueno, ese es un esquema de gestión que tenemos que replicar
Ricardo, en todo el Estado. Tenemos que poner metas cuantificables. Ahora, ¿la DGI es una isla, digamos, o en qué otras áreas del Estado usted entiende que se puede aplicar una hipótesis similar, digamos, al trabajo que usted ha hecho en la DGI? Al trabajo que han hecho varios en la DGI, incluso antes de que yo asumiera en este periodo. Yo creo que poner metas cuantificables, medir el esfuerzo y medir los resultados y retribuir en consecuencia a personas que se capacitan para poder lograr esos resultados, es algo que podemos hacer absolutamente en todo el Estado. Calidad en la gestión, no vista desde una perspectiva de que la gestión es el nuevo paradigma o es la nueva ideología, no es eso. Pero la gestión es una condición probablemente no suficiente, pero absolutamente necesaria, incluso de una perspectiva de izquierda. Porque si nosotros fijamos un presupuesto público que atiende fundamentalmente a la equidad, cuanto más eficientes seamos en la calidad del gasto público, más estaremos colaborando con la equidad. Y reitero, esto no tiene que ver con que la ideología sea la gestión, no. La gestión tiene que estar al servicio de una determinada ideología. Yo a veces escucho, sobre todo a miembros de los partidos tradicionales, en una cuestión falsa, en la cual se plantea la desideologización, la no ideología. Y eso no corresponde. Eso, por lo general, quienes no hablan de ideología, que todos tenemos una, tienen vergüenza de decir lo que piensan. Nosotros no tenemos vergüenza, tenemos una ideología que tiene una fuerte apuesta por la equidad y por el crecimiento, los dos en conjunto. Ahora, para poder lograr los objetivos que desde la ideología nos planteamos, la eficiencia y la calidad de la gestión son fundamentales. Ferreri, mucho se habla, sobre todo desde la izquierda, que Uruguay no estaría muy lejos del estatus de un país desarrollado. Una afirmación, por cierto, controversial. Ahora, ¿podemos aspirar a mayores niveles de desarrollo, o sea, a mejorar los bienes públicos sin una mayor presión tributaria? ¿Usted está convencido de que no hay que aumentar la presión tributaria? Esta pregunta me gusta responderla con números. Uruguay no ha aumentado en los últimos años la presión tributaria. Tuvimos una reforma del sistema tributario muy importante, la cual no implicó un aumento de la carga tributaria. Ahora bien, en los últimos 10 años, la recaudación de impuestos en Uruguay creció un 70% en términos reales. Eso se hizo sin aumentar la carga tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos un PIB, un Producto Bruto Interno, que pasó de 15.000 a 55.000 millones de dólares. Si Uruguay continúa en la senda del crecimiento, sin aumentar la carga tributaria, se recaudarán más impuestos. Y por lo tanto, sin aumentar la carga tributaria, incluso planteándonos bajarla en algún punto, podemos recaudar más. Esto en la medida que continuemos generando y fomentando las condiciones necesarias para que nuestro país crezca y reparta al mismo tiempo. Sin embargo, el Congreso del Frente Amplio, por ejemplo, en 2013 aprobó un aumento progresivo del IRAE, del impuesto a las rentas de la actividad empresarial. Sí, pero eso no implica aumentar la carga tributaria. Esto tiene que ver con algún impuesto en particular, pero también el programa del Frente Amplio, y como tú decías, en este trabajo de la plataforma electoral me lo he aprendido casi que de memoria, plantea reducir el peso de los impuestos indirectos. Yo creo que el camino es correcto, de tener cada vez un peso mayor de impuestos directos, que son aquellos que gravan la capacidad contributiva de los ciudadanos, es decir, que permiten que pague más el que gane más. Y en esa línea ir aumentando los impuestos directos, pero también ir disminuyendo los impuestos indirectos. Te pongo un ejemplo. El IVA, por ejemplo. Te pongo el ejemplo del IVA. El Frente Amplio ha prometido en 2009 bajar el IVA y esa promesa se ha dilatado mucho en el tiempo, ¿no? ¿Qué asegura que ahora el Frente Amplio lo vaya a hacer en un tercer gobierno? Pero eso es bien interesante, Ricardo. Antes teníamos el IVA y teníamos el COFIS, que se calculaba encima del IVA. Cuando calculabas la tasa efectiva, en el caso de la tasa básica del IVA, teníamos una tasa del 23, más el COFIS nos daba una tasa del 26,69. Esa tasa bajó al 22, es decir, bajó casi 5 puntos. Y si esta entrevista la hiciéramos dentro de 3 semanas, podríamos decir que el 1 de agosto entra en vigencia la rebaja del IVA para aquellas compras que ocurran por medios formales de pago, como son las tarjetas de crédito, de débito o transferencias electrónicas o cheques. En ese sentido, cuando la compra ocurra con una tarjeta de débito, a partir del 1 de agosto, la tasa del IVA, que era de casi el 27 y ahora es del 22, va a ser del 18.
el Frente Amplio cumple. En este caso nos llevó un tiempo poder implementar todo el desarrollo tecnológico necesario para que las transacciones formales puedan realizarse en cualquier comercio. Y bueno, eso es lo que ha explicado que esto ocurra recién ahora dentro de 2 o 3 semanas. Lo invito a hacer una pausa en primera vuelta. ¿Cómo no? Hay quienes en el Frente Amplio opinan que a la luz de las tasas más bajas de desempleo es necesario ser más selectivo con las exoneraciones fiscales, por ejemplo, previstas en la ley de inversiones. Plantean incluso rever esta ley en función de otros intereses estratégicos. ¿Usted está de acuerdo en avanzar en ese sentido? Bueno, ahí hay que diferenciar lo que son los objetivos de lo que son los instrumentos. En cuanto a los instrumentos, como puede ser una ley que determine las pautas con las cuales se promociona una determinada inversión, a mí me parece que es lógico, en algo que debe ser visto como una cuestión evolutiva. Probablemente los aspectos que se deberían beneficiar en un momento son diferentes a los que hay que beneficiar en otro. Por lo tanto, hacer una constante revisión de los aspectos a beneficiar es algo que me parece correcto. Ahora bien, eso por un lado, esos son los instrumentos. En cuanto a los objetivos, creo que a esta altura nadie discute de la importancia de las inversiones para poder asegurar el desarrollo económico. Y esto lo podemos decir incluso con evidencia empírica. En nuestro país, la inversión extranjera durante el siglo XX fue del entorno del 1% del PIB. Esto en un país que tiene una escasa capacidad de ahorro interno y por lo tanto una escasa capacidad de inversión doméstica, junto con esta casi nula tasa de inversión extranjera, hacía que nuestro país no tuviera las inversiones necesarias casi que ni siquiera para financiar la reposición de capital fijo. Claro. Esto, en este caso el instrumento tiene que ver con el objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que con respecto a promocionar las inversiones no hay dudas dentro del Frente Amplio. Podemos discutir de qué manera se promocionan, pero queda... Claro, creo que esa es la discusión, si hay que promocionarla bajando impuestos. Es absolutamente claro que un país como Uruguay necesita de inversiones y como tiene escasa capacidad de inversión local, tiene que promocionar las inversiones extranjeras. En nuestro país esa tasa promedio del siglo XX del 1% actualmente está entre el 6 y el 7. Uruguay va a llegar a casi un 25% del PIB de inversiones. Y queda claro que este ciclo económico de bonanza histórica, probablemente la más importante de nuestra historia contemporánea, está explicada por algunos factores, pero dentro de ellos y de muy fuerte manera por el nivel de inversiones. Es claro que el nivel de postración tecnológica, de escasa productividad, de no diversificación de la matriz productiva que tuvimos a lo largo del siglo XX está explicado, entre otras cosas, por una raquítica tasa de inversión. Te pongo un dato. Uruguay en el siglo XX tuvo una tasa de inversión inferior a la de Haití. ¿Sí? Uruguay, un país sin desastres. Ahora, se mueve a medida que se avanza, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿qué tipo de cambios implementaría en este sentido para bajar las exoneraciones que se realizan a través de la ley de inversiones a las empresas? Cuando damos determinadas exoneraciones, acá hay que terminar haciendo la cuenta del almacenero. Cuánto me entra y cuánto me cuesta. Y nosotros hemos hecho estudios, el Centro de Estudios Fiscales probablemente en las próximas semanas haga público un estudio al respecto de cuál es la relación de costo-beneficio. Y la relación de costo-beneficio es altísimamente favorable para el Uruguay en cuanto a los beneficios que se generan con las inversiones y los costos o la resignación fiscal que ésta tiene. Porque hay que tener presente que la inversión, tanto doméstica como extranjera, que se ha promocionado a través de estos mecanismos que tú mencionas, han generado inversiones importantes, han generado mano de obra, han generado inversión en tecnología. Déjame terminar. En lo que tiene que ver, la innovación tecnológica en Uruguay se explica fundamentalmente hoy por hoy, en los últimos años, por las inversiones realizadas a través de los mecanismos de promoción de inversiones. Los puestos de trabajo generados a través de estos mecanismos son remunerados de una manera muy superior al promedio de la economía nacional.
Porque acá no es inversión por inversión, es inversión productiva que genera puestos de trabajo. Y la política redistributiva más importante de cualquier sociedad es la generación de empleo de calidad con remuneración Ahora, acorde. Ferreri, ¿quiénes y cómo controlan el cumplimiento de las exigencias que se plantean en la ley de inversiones? Bueno, hay una ley que marca los parámetros, está la COMAP, que es una comisión que gestiona los proyectos de inversión, es la que autoriza a los mismos, y luego las empresas que presentan los proyectos deben ir cumpliéndolos por etapa. Uno de los organismos encargados de verificar que se estén realizando esas inversiones y por lo tanto se pueda acceder a las exoneraciones es la propia DGI. Cuando va a fiscalizar una empresa, si la empresa utilizó determinados beneficios y no pagó, por ejemplo, impuesto a la renta porque estaba dentro de los beneficios que obtuvo y la DGI verifica que no se realizó esa inversión, desconoce esa exoneración y le cobra los impuestos con las multas y recargos. Es decir, hay un control al respecto, se trabaja controlando eso, pero debe ser visto esto como un mecanismo global, es decir, con determinados objetivos a seguir, con un instrumento como es la ley de inversiones, con una oficina que gestiona los proyectos y otras que lo controlan. Todo este paquete para el Uruguay, reitero, ha sido enormemente beneficioso, Ricardo, tanto por los volúmenes de inversión como lo que ha traído eso como etapas de segunda generación, lo que tiene que ver con, viene la inversión, pero viene los avances tecnológicos, vienen los puestos de trabajo mejor remunerados, viene la localización geográfica de varios proyectos productivos que han llevado bienestar y posibilidades de desarrollo a áreas geográficas del Uruguay que antes no lo tenían. Ferreri, uno de los episodios en los que el Frente Liber Seregni discrepó pública y abiertamente con el presidente Mujica estuvo vinculado a la determinación de dejar sin efecto la deuda que Francisco Casal mantenía con la DGI y que la DGI le pretendía, cobrar al contratista. ¿Usted como director de la DGI consintió esa decisión del presidente? Bueno, un par de comentarios al respecto. La posición del Frente Liber Seregni fue pública y notoria. Nosotros hubiéramos preferido otro camino. Ahora bien, eso como postura del Frente Liber Seregni. También es importante reconocer que la decisión adoptada por el presidente de la República se dio dentro de la normativa vigente y dentro de los mecanismos normativos que están habilitados en nuestro país. Es decir, esto se hizo dentro del marco de la ley. Ahora, una decisión política atrás de esa definición. La decisión fue tomada por el presidente de la República, quien es el jefe del Poder Ejecutivo, y por supuesto, en este caso, como alguien subordinado jerárquicamente, no me corresponde opinar sobre los elementos que el presidente haya tenido en cuenta, porque es una decisión del jerarca de todos quienes estamos en el Poder Ejecutivo. Reitero, la postura del Frente Liber Seregni, que fue pública en su momento, era diferente en cuanto a los tiempos o a los mecanismos a seguir. Pero reitero, sí, el Frente Liber Seregni se plantó de punta contra esta decisión del presidente Mujica, ¿no? Pero reitero, el presidente de la República hizo esto dentro del ordenamiento jurídico vigente y tenía la potestad de resolver de esta manera y habrá tenido en cuenta los elementos que entendió que tuvo que tener. No me caben más comentarios. ¿No cree que esta decisión de anular la deuda de Casal dejó a la DGI vulnerable desde el punto de vista institucional? La DGI, como te decía, desde el año 2005 ha atravesado un proceso de reforma muy importante, pasó de ser uno de los peores organismos de administración tributaria del continente a ser catalogado como uno de los mejores. No, pero en este tema puntual, ¿no? Ante la opinión pública, porque la gente dice, bueno, Casal es un contribuyente VIP. Por eso no voy a eludir la pregunta, que quiero hacerla con todos los elementos que creo que son necesarios. Es hoy vista la administración tributaria como una de las 3 o 4 mejores del continente. Tenemos la tasa de evasión más baja de América Latina hace 3 años. Y en todos los procesos que actúa la DGI se actúa conforme a derecho. En este caso también, en una decisión que podemos o no compartir, pero que el presidente de la República puede tomar. Aquí operaron los mecanismos de defensa de los contribuyentes y dentro de lo que son esos mecanismos se tomó una decisión. La DGI estaría vulnerada institucionalmente si alguno de los aspectos que se realizó hubiera sido realizado contrario a derecho. Eso no ocurrió y por lo tanto yo, si bien puedo tener una opinión
diferente en cuanto al mecanismo de resolución, soy conteste de que la DGI no ha sufrido de un daño institucional, no lo refleja así lo que ha sido la actuación de ahí en adelante. ¿Usted era partidario de cobrarle a Casal? Bueno, había un proceso dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Podría haberse estaba esperado. pendiente de resolución. Sí, pero reitero, el presidente de la República tomó esta medida y a mí, como subordinado jerárquico, no me corresponde cuestionarla. Ferreri, hay quienes ven detrás de esta decisión no solo la mano del presidente José Mujica, sino también la de Tabaré Vázquez, en la medida que uno de los informes que solicitaba cerrar el caso había recaído en manos del fiscal de gobierno, Miguel Toma, que a su vez ocupó la Secretaría de la Presidencia durante el gobierno de Vázquez. Paralelamente, además, una semana después de haber cerrado el caso, Presidencia le adjudicó uno de los canales de televisión digital. ¿No se está tratando de forma privilegiada a Casal? En primer lugar, no me consta en absoluto las elucubraciones o los comentarios que tú realizas. Para mí esta fue una decisión del presidente de la República y te reitero, no me corresponde realizar mayores comentarios al respecto. Con respecto a lo que tiene que ver con la adjudicación de los canales, no solo de este caso en particular, sino en general, también el Frente Liber Seregni tuvo una postura divergente y la manifestó públicamente. Nosotros hubiéramos preferido que el mecanismo fuera diferente. Se realizó como se realizó. En ese caso desconozco los pormenores porque es un área de trabajo en la cual yo no participo. ¿Comparte la idea de que Tenfield ocupa una posición dominante en el mercado del fútbol, como dijo el vicepresidente Astori? Bueno, a las pruebas hay que remitirse. Claramente es una posición dominante porque es quien maneja la televisación del fútbol en exclusividad. Pero bueno, esos son aspectos comerciales en los cuales obviamente no me corresponde opinar. ¿Sabe que Valenti pasó por este programa y hablaba de los poderes ocultos de Tenfield que tienen la mala costumbre de amenazar, decía, con métodos de presión y de coacción? También hablaba de la proximidad del poder de Torena, que él no aprobaba en absoluto. Apuntaba a quienes le rascan las plumas a la empresa. Ha sido duro el Frente Liber Seregni con este tema. Sí, nosotros entendemos que hay cuestiones que probablemente no sean las mejores para lo que tiene que ver con el desempeño del fútbol en nuestro país. Vemos que el fútbol es un negocio bien importante y que los clubes son cada vez más pobres. Probablemente haya que ir hacia una reorganización en lo que tiene que ver con los aspectos del fútbol. Creo que la gestión de Sebastián Bauzá fue excelente en esta materia. Todo el proceso de selecciones que comenzó durante su gestión fue bien importante y lo hemos disfrutado todos los uruguayos. Pero eso también iba de la mano con la negociación de derechos del fútbol, que ojalá se pueda hacer mediante una licitación pública donde haya una verdadera competencia y tenga el fútbol uruguayo y los clubes, en definitiva, que son quienes dan las fuentes de trabajo, las mejores posibilidades de acceder al mejor precio en libre competencia. Lo invito a hacer una nueva pausa en Primera Vuelta. Ferreri, ¿puede concebirse la elección de octubre como un plebiscito sobre la política económica del gobierno? Se lo pregunto porque algunos dirigentes del Frente Liber Seregni incluso han puesto en duda que Astori pueda ser ministro de Economía con la actual correlación de fuerzas. Sin ir más lejos, Esteban Valenti ha dicho esto. Sí, yo creo que todas las instancias donde la gente debe optar, y celebro que haya muchas, es la mejor expresión de la democracia, todas las instancias donde la gente elige, en definitiva son plebiscitos sobre determinadas cosas. El 27 de octubre no, porque ese es mi cumpleaños, el 26 de octubre son las elecciones, y ahí vamos a ir hacia un plebiscito de qué modelo de país queremos. Como primera cosa, vamos a tener dos modelos bien diferentes,
un modelo de izquierda, que es el del Frente Amplio, y que ha permitido tener los resultados que hemos tenido en estos últimos 10 años, y un modelo de derecha. La derecha también, por suerte, ya sabemos lo que da. Ya sabemos qué da cada uno de estos dos modelos, la gente deberá elegir. En cuanto a los aspectos de política económica, fundamentalmente tendremos, yo creo que son dos plebiscitos, un plebiscito con dos niveles, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, ¿cómo es eso? En primer lugar, un plebiscito con respecto a una política económica que tiene que ver con el modelo de derecha y con el modelo de izquierda. Si queremos un modelo de crecimiento donde podamos crecer cada vez con más desigualdad, como ocurrió durante la década de los 90, donde teníamos un país que crecía económicamente, pero que cada vez tenía más excluidos, cada vez había más desigualdad en Uruguay, bueno, ese es un modelo, donde la fiesta era para poquitos. Era ¿Y en para el otro nivel, privilegiados. Ferreri? Y en el otro, y del otro lado tenemos un modelo izquierdo donde el crecimiento ocurre con más equidad. Uruguay ha mejorado enormemente sus niveles de producto, pero también ha mejorado enormemente los niveles de equidad y cohesión social. Eso es en lo que tiene que ver con una política económica de izquierda y una política económica de derecha. En el segundo nivel, el Frente Amplio es una fuerza que termina actuando siempre en unidad. Y esa es una de sus principales virtudes. Pero eso no implica unanimidad de criterios o pensamientos iguales al respecto de todos los temas. Tenemos un programa que no es de nadie porque es de todos, es lo que nos unifica. Somos la única fuerza política con aspiraciones de llegar al gobierno que tiene un programa. Eso no es menor. Hay quienes hacen fórmulas para después recién ver qué temas van a tratar. Pero en el ámbito interno no tenemos unanimidad en todo. Hay un debate ahí. Hay un debate. Y bueno, ahí tenemos diferentes modelos o diferentes concepciones con respecto a determinados temas. Y la gente tendrá que optar. La política económica, es sabido por todos, en estos 10 años, ha sido llevada adelante en un modelo donde lo fundamental es el radicalismo de los resultados, donde la gente en estos 10 años ha logrado nuevos niveles de bienestar, ha tenido nuevas oportunidades de desarrollo y mira el futuro con esperanza. Bueno, esa política económica ha sido llevada adelante por compañeros del Frente Liber Serenio. ¿Cuál es el otro modelo, digamos, en la izquierda? Bueno, a mí no me gusta en esto hablar de modelos, sino de rumbos estratégicos. Yo creo que lo que se ha llevado adelante es un rumbo con políticas acordes con esos objetivos. A veces escuchamos hablar de giro a la izquierda, algo que yo realmente todavía no termino de entender demasiado qué es, pero bueno, que lo hemos escuchado plantear en algunos casos. Yo creo que un modelo... ¿Ustedes lo sienten eso como una afrenta, lo de giro a la izquierda? No, no. Pues lo noté como... No, realmente no lo siento así. No termino de entender muy bien qué es. Esa es más bien mi sensación. Bueno, ellos han planteado, ¿no? Más impuestos al capital, por ejemplo. Sí, pero en definitiva eso termina siendo algo instrumental. ¿Qué impuesto poner en qué lugar? Es algo instrumental que debe estar acorde a determinados objetivos. Bueno, es muy ideológico también, ¿no? Eso es un debate bien interesante. Para mí un punto más, un punto menos de un impuesto, nada tiene que ver con ideología y tiene que ver con herramientas. Eso es como el destornillador o el metro en la caja del albañil. No tiene que ver con cuestiones ideológicas. Acá lo importante es que pague más el que tiene más. Es que disminuyamos la desigualdad, que generemos igualdad de oportunidades. Ahora, ellos hablan de que paguen más los que tienen más. En esa línea que usted venía comentando recién. A ver, si hablamos de reducir la desigualdad o generar nuevos niveles de equidad, yo estoy de acuerdo. Si eso debe ocurrir a través de que la tasa del impuesto a la renta sea del 30, del 28, del 54, yo creo que es una discusión de segundo orden. Sobre todo cuando en Uruguay ya atravesamos una reforma tributaria sistémica, profunda, que ha obtenido resultados muy exitosos y que son elogiados en nuestro país y en el exterior. A mí me ha tocado recibir esos elogios. Ahora, sobre todo cuando... las diferencias, perdón, son en los instrumentos, ¿no? Porque en los objetivos, digamos, crecimiento, equidad, sí. Todos coinciden, digamos. Sí. Pero yo creo que además en eso podemos tener diferentes enfoques. Hablar de cuestiones tributarias como si estas fueran las reformas en las cuales a Uruguay le va la vida, cuando ya acometimos una reforma tributaria importante, desde mi humilde punto de vista es un error. Uruguay tiene reformas pendientes, estructurales, bien importantes,
en las cuales sí le va la vida para prolongar el ciclo de crecimiento con equidad, como por ejemplo la reforma en la educación. Tener una educación de calidad que dé igualdad de oportunidades e igualdad de herramientas para defenderse en la vida, hoy por hoy es una política redistributiva mucho más importante que la tasa del impuesto a la renta. La agenda de innovación, el invertir en mejorar las capacidades infraestructurales, llevando posibilidades de desarrollo a lugares y a territorios donde hoy no las hay. Esas son políticas redistributivas. Mejorar la calidad del gasto en lo que tiene que ver con la agenda social son políticas redistributivas. Es decir, tenemos una agenda de redistribución donde las reformas estructurales pasan por otros lugares. Por lo tanto, considerar este abanico, considerar las diferencias con respecto a determinados instrumentos, también forma parte de un debate interno que se va a abordar de la mejor manera posible que puede ocurrir en democracia, que es mediante el voto de la gente. Ahora, si esa correlación de fuerzas no es favorable al astorismo, ¿eso podría poner en duda la designación de Astori como ministro de Economía? A ver, yo creo que el Frente Amplio en esto ha sido claro. Tabaré Vázquez ha dicho claramente y públicamente que en caso de que la ciudadanía le vuelva a conferir el honor de ser presidente de la República, su ministro de Economía será Danilo, y Danilo Astori ha dicho que para él sería un honor. No hay dudas en esa designación, entonces. Yo creo que con todo lo que se ha hecho, pero con los enormes desafíos que hay por delante, con la posibilidad real de poner a Uruguay en un nuevo estadio de desarrollo, en poner a volar a este país cuando hace pocos años estaba postrado y de rodillas, es un desafío tan lindo que Danilo no se lo perdería. O sea que la duda la tiene solo Valenti. No, bueno, tenemos todos derecho a opinar. Yo creo que más allá de que Danilo sea o no ministro, acá lo importante es que la gente elija, primero, si quiere un modelo de derecha, con los desastres que han ocurrido cuando gobernó la derecha, o quiere un modelo de izquierda. Y luego, si opta por un modelo de izquierda, la gente tiene derecho a optar qué tipo de izquierda quiere. Como veíamos en el prólogo, usted es una de las figuras más relevantes, digamos, del equipo económico que conduce Danilo Astori. Lo de figura y de relevante va por tu cuenta. Bueno, no es solo mi cuenta, sino que incluso en el Frente Amplio, usted tuvo un rol relevante en el Congreso del año pasado. Le digo esto porque todos los organismos vinculados al equipo económico, le pongo ejemplo, Banco República, casinos, CND, deberían estar regidos, digamos, y designados por Astori. A ver, lo importante allí no es quién designa a quién, sino que todos los músicos toquen la misma partitura y se gobierne en armonía. Es decir, ¿En una este vez gobierno no se elegido el tocó la rumbo, misma partitura? yo creo que en los objetivos en general sí, pero hubo claras y notorias diferencias en algunos aspectos instrumentales, en los cuales se marcaron posturas de manera pública diferentes, y yo creo que en un tercer gobierno ¿No puede del volver Frente a ocurrir Amplio, eso? más allá de quién designe a quién, en algunos casos deberíamos de guardar algunas formas para tratar de gobernar mejor. Hay que afinar la orquesta. Hay que afinar la orquesta. Eso tiene que ver con lo que yo decía anteriormente, de que podemos y debemos tener mayor calidad en la gestión. O sea que no se pueden repetir aquellas desavenencias entre OPP y Ministerio de Economía. Yo lo miraría con un cariz positivo. Es mucho más lo que tenemos para ganar trabajando en armonía y con una única partitura. Hay que afinar el violín. Ferreri, muchos analistas y no pocos dirigentes políticos coinciden en que el gran mensaje de las elecciones internas fue el de la renovación en los elencos de los partidos. ¿Usted coincide con esa percepción? Tengo alguna duda con respecto a eso. Yo creo que en algunos casos el mensaje ha sido el de la renovación de figuras o de líderes. Eso ha ocurrido así, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional, en esta elección interna, o ha ocurrido hace algunos años en el caso del Partido Colorado. En el caso de Sendik, ¿no? En el caso sí, me iba a referir, en el caso del Frente Amplio, la figura de Raúl ha crecido enormemente y es una figura de renovación dentro de la izquierda. Ahora, hay casos en los cuales esa renovación de personas no va acompañada de una renovación de ideas. ¿En qué Las casos? ideas siguen siendo
tan conservadoras como antes. Por ejemplo, Cuando tenemos candidatos que más allá de su edad plantean poner presos a los jóvenes, cuando tenemos candidatos que más allá de su edad se plantean dejar de continuar buscando los restos de los desaparecidos, cuando tenemos candidatos que más allá de su edad prácticamente plantean privatizar la educación pública, bueno, Ricardo, esas no son ideas renovadoras. Ahora, esas son de las más conservadoras que uno puede escuchar. ahora, Ferreri, ¿qué tiene de renovador un Sendic, por ejemplo, que se manifiesta contrario a la despenalización del aborto, contrario a la, por ejemplo, regulación de la marihuana en su momento? Bueno, en este caso yo tengo posturas diferentes con respecto a esos temas, pero en el caso de Raúl hay una preocupación muy fuerte por la gestión, por mejorar los niveles de gestión, por lo que tiene que ver por la diversificación de la matriz productiva, por llevar a nuestro país hacia niveles de desarrollo superiores. A mí me parece que es un compañero que va a jugar un rol bien importante en el Frente Amplio del Futuro. ¿El Frente Liber Seregni tomó nota de este mensaje de renovación? Porque más allá de las figuras, hubo un sentir generalizado, ¿no?, de la necesidad de renovar elencos. Sí, yo creo que el Frente Amplio, perdón, el Frente Liber Seregni en particular, siempre ha tenido una preocupación por la renovación de sus cuadros y de darle oportunidades a jóvenes. Yo asumí la Dirección General de Rentas siendo integrante del Frente Liber Seregni con 34 años. A mí no me pidieron un historial de pasado, sino mi voluntad de futuro de trabajar por hacer la mejor DGI. Y en ese aspecto hay otros compañeros que han tenido sus espacios. Pero yo creo que lo más importante no es solo tener una cuestión de renovación de caras, porque esto en definitiva no es un concurso de marketing, esto se trata de promover las mejores ideas para gobernar un país. Y el Frente Liber Seregni se ha caracterizado por tener ideas mirando al futuro. Yo creo que de eso se trata, de imaginarnos el mejor futuro y de trabajar para ello. Ferreri, usted ha sido indicado por Tabaré Vázquez, junto, por ejemplo, al exministro Álvaro García, para diseñar la plataforma de gobierno que presentarán a la ciudadanía hacia octubre. El semanario Búsqueda publicó la semana pasada que por ciertas desavenencias internas finalmente se había optado por no conformar ninguna plataforma electoral. Usted viene ahora, hace un ratito, del secretariado del Frente Amplio. ¿Esto es así? ¿En qué quedó? Bueno, realmente hoy concurrimos con los compañeros que hemos estado trabajando en generar ese resumen electoral, ese material de campaña, porque la plataforma electoral del Frente Amplio es el programa de gobierno, un programa que fue construido durante más de 1 año y medio por miles de compañeros, y cuando digo miles es literal. Por lo tanto, toda nuestra plataforma de campaña y de gobierno, en caso de que la ciudadanía nos vuelva a elegir, ya está escrita y aprobada por un Congreso, y es nuestro programa. Nosotros con la mesa de programa del Frente Amplio y con el compañero Álvaro García y el compañero Juan Andrés Roballo, hemos participado en lo que fue un esfuerzo enorme de síntesis de un programa que tiene más de 200 páginas, en hacerlo un material más manejable para trabajar durante la campaña. Hoy en el secretariado tuvimos, y quiero destacarlo, una excelente reunión donde se trabajó de una manera constructiva por parte de todos quienes allí estábamos, y vamos a continuar trabajando para generar esos materiales de campaña que nos sirvan a todos los frente amplistas. Por lo tanto, realmente destaco el clima de unidad en el cual hoy trabajamos en el secretariado y estaban todos. Ahora, cuando parecía que las internas se habían terminado y que ahora todos iban a cinchar para el mismo lado, Constanza Moreira salió a decir que el programa, ningún plan de gobierno puede ser hecho por el candidato a presidente y 3 asesores más. ¿Qué pasa? ¿Siguen las internas después de las internas? Bueno, yo creo que ahí había un problema de interpretación. No se realizó un plan de gobierno, eso se hace en caso de que la ciudadanía nos elija, se generarán las acciones de gobierno que se tomarán. Aquí lo que se estaba haciendo es un resumen electoral para tener un material de campaña. Y reitero, en el día de hoy en el secretariado, donde estaba la compañera Constanza Moreira, tiramos todos para el mismo lado. Yo realmente hoy me fui muy conforme y muy contento, porque quedó absolutamente claro que todos estamos hinchando para el mismo lado. Todos queremos un tercer gobierno de izquierda en nuestro país porque entendemos que es
lo mejor para los uruguayos. ¿Es posible para el Frente Amplio llevar adelante su programa de gobierno sin mayorías parlamentarias? Bueno, yo creo que lo mejor para que nuestro programa pueda ser desarrollado a cabalidad, para que se puedan tener todos los resultados necesarios para que los uruguayos tengan una plataforma de futuro y de mirada con esperanza del porvenir, es necesario ganar con mayorías parlamentarias. El Frente Amplio puede ganar con mayorías parlamentarias y el esfuerzo de todos va a estar orientado a que eso ocurra de esa manera. Ahora, es un escenario posible no tener mayorías parlamentarias según lo que dicen algunas encuestas. Sí, es un escenario posible ganar en mayorías parlamentarias, es un escenario posible ganar sin mayorías parlamentarias. ¿Puede gobernar igual el Frente Amplio sin mayorías parlamentarias? Puede gobernar, pero obviamente no es lo mismo gobernar con mayorías que sin mayorías parlamentarias. Hay un montón de transformaciones que en nuestro país tienen que ocurrir para las cuales es necesario poder aprobar determinadas leyes. Y ya sabemos que cuando tenemos dos modelos de país bien diferentes, el modelo de la izquierda y el modelo de la derecha conservador, probablemente haya casos en los cuales no nos podamos poner de acuerdo. Por lo tanto, para tener una agenda innovadora, de profundización de un modelo de crecimiento con equidad, es necesario poder avanzar en cuestiones normativas para las cuales las mayorías parlamentarias son necesarias. Pablo Ferreri, director de la DGI, muchas gracias por venir a Primera Vuelta. Ha sido un placer.